Bien, buenos días. El tema de hoy corresponde al tema de la conjugación verbal. El material de la separata 24 está en diapositivas y sobre eso vienen las evidencias. Entonces vamos a empezar. El tema del verbo es de suma importancia porque tiene diferentes categorías gramaticales. Es la palabra más variable porque se eleva el número de accidentes gramaticales. Entonces, en función a eso, se tiene que desarrollar las diferentes formas que se adopten el verbo cuando uno se expresa, cuando uno produce el texto, cuando uno manifiesta enunciados. Entonces, la variabilidad del verbo es distinta en el texto, en el comunicado o llámese en la oración. Entonces, la conjugación verbal obedece al uso de los diferentes accidentes gramaticales. En una clase anterior ya habíamos visto categorías verbales. Entonces, esas categorías verbales como accidentes van a trabajar cuando se hacen las conjugaciones verbales. Las conjugaciones verbales son los enunciados de los verbos en función a un determinado momento, circunstancia de tiempo, de modo, de voz, de persona. Entonces, veamos acá. Se llama conjugaciones verbales, flexiones verbales o paradigmas verbales a los diferentes modelos por los cuales se modifica un verbo. En el caso de la lengua española, el verbo es capaz de representar el tiempo, el aspecto, el modo, la persona y el número. Entonces, las categorías verbales son tiempo, aspecto, modo, persona y número. Entonces, en función a eso está la conjugación verbal. Entonces, no está exento. Cuando digo flexión, flexión es los sufijos o las últimas desinencias de un verbo, ¿no? O paradigma o modelo también como se diga. Bien, entonces, desde luego, se reconocen tres tipos de conjugaciones verbales, ya lo habíamos dicho, de los cuales se desprenden una serie de reglas básicas que aplican para los verbos regulares, a saber, primera conjugación ar, segunda conjugación er, tercera conjugación ir. A la hora de poner en práctica las conjugaciones verbales debe tomarse en cuenta que los verbos se dividen en dos partes, con excepción de algunos verbos irregulares. Raíz o radical. La raíz de un verbo también se conoce como radical en la gramática estructural, que corresponde a la primera parte del verbo, la cual permanece inalterada. Desinencia o terminación, que corresponde a la segunda parte del verbo, la cual se modifica con partículas que expresan modo, tiempo, aspecto, persona y número. Además, suele incluir una vocal temática que indica el tipo de conjugación. En el idioma español, los verbos son las palabras que describen las acciones, sean estas físicas, imperceptibles o cognitivas o emocionales, y por ende imperceptibles por fuera del sujeto que la experimenta. Entonces, frente a eso, las formas personales de los verbos se conjugan en un determinado modo, tiempo y persona. Por ejemplo, caminamos, pretérito perfecto simple del modo indicativo, conjugado en primera persona del plural. Nosotros caminamos, ¿bien? Entonces hay que identificar en qué persona, voz, número y tiempo se encuentra la manifestación verbal. Luego, los verbos pueden describir las acciones poniendo en primer plano al sujeto activo, esto es, a quien realiza o experimenta esa acción, o bien poniendo en primer plano a la acción realizada. Esto se consuma en el discurso mediante oraciones en voz activa, en el primer caso o en voz pasiva, en el segundo. Entonces, hay voz activa o voz pasiva. Los verbos son un elemento clave del lenguaje. Se podría decir que el central, y se considera que distingue lo que es una frase de lo que es una oración. A los enunciados que no cuentan con un verbo se les suele llamar frases, mientras que aquellos que tienen verbos se consideran oraciones. Sin embargo, existen ciertas oraciones unimembres que carecen de verbo. Bien, hay que tener mucho cuidado. Si yo digo, por ejemplo, una flor amarilla, es una frase, no tiene verbo, no es una oración. Pero en un determinado, en el intermedio de un texto, sí puede considerarse como una oración unimembre. Por ejemplo, en una interlocución. ¿Qué es una interlocución? Cuando hay preguntas y respuestas entre dos elementos, entre un emisor y un receptor. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿no? Si alguien
a un niño se le envía a comprar el periódico y el pan. Entonces, solamente trae el pan y le digo, ¿y el periódico? En ese diálogo, el periódico en interrogante, y es una oración unimembre, sin tener verbo, pero independientemente, sin interlocución, digo, el periódico solamente queda como frase, ¿bien? Entonces, a su vez, las conjugaciones estarán hechas en relación a las personas que ejecutan la acción. Primera persona, no. Quien habla es quien ejecuta la acción. Puede ser singular, yo, o plural, nosotros. Por ejemplo, conozco, conocemos. Yo conozco, nosotros conocemos. Entonces, el verbo ya cambió. Y si yo digo, yo conocí, también la desinencia ya cambió. Segunda persona, quien ejecuta la acción es el interlocutor. Puede ser singular, tú, o plural, ustedes, vosotros. Por ejemplo, conoces, conocí. Tercera persona, quien ejecuta la acción es un tercero ajeno a ese acto enunciativo. Puede ser singular, él, ella o plural, ellos, ellas. Por ejemplo, conoce, conoce. Pueden establecerse determinadas normas respecto a los conjugaciones, respecto de la conjugación de los verbos, ya que la mayoría tienen los mismos sufijos. El sinónimo de sufijo son las desinencias, son los elementos o partículas que se adhieren a la raíz y a los derivativos, para indicar qué cosa, tiempo, verbal, persona y modo. ¿Qué más? Vamos a ver también el caso de verbos irregulares. En la clase anterior les había diferenciado que es importante los verbos regulares e irregulares. El verbo regular es el que más se utiliza, el irregular en poca magnitud. Pero sucede que el verbo irregular no mantiene su raíz o radical en los cambios. En cambio, el verbo regular sí mantiene el radical o las raíces en los cambios. A diferencia de los verbos regulares, existen verbos, ¿no?, que se apartan de estos esquemas de conjugación, como sucede en los verbos irregulares. Bien, entonces, estoy indicando que se apartan. Bien, ahora, terminados en car, ser, sir, gar, ger, hir, aer, oer, hacer, hacer, o ser, o con aquellos que tienen la letra e o la o en su penúltima sílaba, entre algunos otros casos. Otra excepción a las estructuras gramaticales de la conjugación es la que se produce por regionalismos. El español rioplatense no utiliza para la segunda persona del plural el vosotros, sino el ustedes, y se reemplaza, por ejemplo, la terminación ais por as. ¿No? Entonces, dependiendo, por ejemplo, en el caso de cuando se habla de rioplatense, de los argentinos, por ejemplo, por razón dialectal, de dialecto, los argentinos a todos los verbos, cuando utilizan en el presente indicativo, le tildan, ¿no? Le tildan, ¿no? Ustedes pueden recordar la palabra, ¿cómo habla su castellano Gareca, el entrenador de la selección? Entonces, a todos los verbos los argentinos lo tildan como palabra aguda, pero en el castellano de otros países, o el de España, no es así. Ese es por razón de dialecto. Veamos a ver acá. Si digo caminaban, camín es la raíz, llamado también radical. En la gramática transformacional eso se llama lexema, ¿no? Lexema o morfema lexical. Entonces, en la gramática tradicional se dice raíz, en la gramática estructural se llama radical, y en la transformacional se llama lexema o morfema lexical. Entonces, las desinencias son aquellos elementos o partículas en función a número, a tiempo, a persona, que se generan o se adhieren a la raíz, a partir de la raíz. Observemos acá la letra A, B, A y M. Yo puedo decir camina, es verbo. Caminaba es una forma, ya cambió el verbo. Y si digo caminaban más una N, entonces acá hay tres desinencias. Por ejemplo, la N que indica persona y número, tercera persona del plural. La va significa tiempo, pretérito, aspecto imperfecto, modo indicativo. En A, vocal temática, indicador de la primera conjugación. Bien.
prosigamos. En primera conjugación, se ha dicho, esto se aprende desde el kinder. Verbos de primera conjugación, segunda y tercera conjugación. Entonces, corresponde a los verbos terminados en el sufijo AR, ar. Por ejemplo, los verbos en infinitivo, amar, ayudar, cantar. ¿Cuál es el sinónimo de verbo en infinitivo? A ver, ¿alguien recuerda? A ver, vamos a chequear cuántos están. Pérez, Sander Pérez, ¿me escucha? Sander, Fabricio Pacheco, Recuerde que si no me contesta o tiene que mandarme un mensaje, por lo menos de repente está mal en su señal de internet para considerarle presente, porque con las preguntas que hago el alumno si duda pregunta o aclara también. ¿Bien? A ver, Franco, tú que estás atento. Franco, ¿me escucha? Sí, profe. El sinónimo de un verbo en infinitivo, ¿cuál es el otro nombre? ¿Cuál es la otra palabra? ¿Sinónimo de qué? Sinónimo de la palabra infinitivo, en caso de verbos. Los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Entonces, el otro sinónimo de infinitivo, ¿cuál es en tema de verbos? Ya, para recordar, se llama verboide. Verboide es sinónimo de infinitivo. Bien, entonces, aclarando eso. Ahora retomemos el material. Entonces, estamos en el caso de verbos de primera conjugación terminados en ar. Por ejemplo, en este caso, el verbo amar, ayudar, cantar. Su vocal temática es la A. Por ejemplo, Miguel amaba a su mascota. La estructura del participio en la primera conjugación es la siguiente. Raíz, ado. Todos los verbos que terminan en ado, ido, ese está en la forma del participio. Por ejemplo, Andrea ha ayudado a servir el almuerzo. La estructura del gerundio en la primera conjugación es raíz más ando. Por ejemplo, el coro está cantando en la iglesia. Los verbos terminados en participio terminan en ado, ido. En cambio, los verbos terminados en ando, yendo están en presente progresivo o sinónimo de presente progresivo, gerundio. Para refrescarles, por ejemplo, en inglés eso lo llaman present progressive, ¿no? Entonces es muy similar o parecido. Ahora sí, ingresemos al caso de el modo indicativo, en tiempos simples. Tiempo simple en la conjugación verbal quiere decir que el verbo solamente se manifiesta en persona y un solo verbo, ¿ya? Entonces, claro, todas las personas, pero implica voz, modo, tiempo, número, etc. Entonces, los tiempos simples son presente, pretérito imperfecto o también conocido en otras gramáticas como copretérito. Sinónimo de copretérito es decir, en otras palabras, pretérito imperfecto. En otras palabras, será pasado, ¿no? Pretérito o pretérito perfecto simple. Uno es imperfecto y el otro es pretérito perfecto. Sinónimo de pretérito es pasado. Y luego futuro o futuro simple. Y postpretérito o condicional simple. En la clase anterior ya había dicho que los verbos que terminan en ia puede ser pluscuamperfecto o pueden ser en condicional. Terminado en ia los verbos es condicional. Y si no lleva tilde, será pluscuamperfecto. Ya vamos amoldándonos a ese modelo. Entonces en la conjugación yo digo, yo canto, tú cantas, él, ella canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, vosotros cantáis. Acá en la segunda persona el plural, ¿cómo cambia? Cantáis. Ellos, ellas cantan. Y ustedes dirán, ¿pero cuándo se utiliza la segunda persona? Esto generalmente se utiliza en algunas manifestaciones teatrales o en acciones, en expresiones literarias, artísticas, ¿no? Ahora, el pretérito imperfecto, ¿ya? El pretérito imperfecto es yo cantaba. Mire, ¿cómo cambia el verbo? Aba. Tú cantabas, él cantaba. Ya no es igual en presente.
El presente con el pretérito imperfecto no es igual. En primera persona del plural es cantamos en presente y en pretérito imperfecto es cantábamos. Ustedes cantan o cantaban. Vosotros cantabais. Ellos, ellas cantaban. ¿Ven? Ninguna, acá en función a persona, ninguna de ellas es igual. Entonces las desinencias se están cambiando en función al, eh, al elemento que se adhiere a la raíz. Fíjense, ¿cuál es la raíz acá del verbo? El elemento que no cambia es C-A-N-T, can, can, can. Después de ahí cambia. Claro que acá prosigue hasta A, pero eso no quiere decir. Cuando yo digo canté, miren acá, en el pretérito perfecto simple, ya no en el perfecto. ¿Qué pasó? Desde T ya varía. Ya no es A ni B ni A, sino es E, canté, cantó. Yo canté, no, yo canté, tú cantó, él cantó, ¿no? Entonces, él cantó. Entonces, ¿cómo cambia? Cantó y en algunas se parece. Bien, nosotros cantamos, ustedes cantaron, ellos cantasteis, ellos, ellas cantaron. Entonces, aquí estamos presentando en singular y plural. Entonces, acá hay una apreciación, hay un error de tipeo. Acá es cantaste. ¿Bien? Cantaste, ya. Yo canté, no, tú cantaste, él cantó, nosotros cantamos, ustedes cantaron, vosotros cantasteis, ellos, ellas cantaron. Ahora, vamos al futuro. Simple. Yo cantaré, tú cantarás, él cantará, nosotros cantaremos, ustedes cantarán, ellos cantaréis. En futuro simple, ellos cantarán. En postpretérito, llamado condicional, esto se maneja, sí se maneja. Por ejemplo, usted va a firmar un documento condicional, o sea, a condición. Entonces, que todavía no es el momento dado, ¿no? Yo cantaría, tú cantarías, él cantaría. El condicional está en una forma de la terminación ia. ¿Bien? Entonces, cantaríamos, cantarían, cantaríais, cantarían. Entonces, en el modo indicativo, ¿cuáles son esas formas simples? Presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, futuro simple, condicional simple. ¿Bien? Veamos al siguiente. Modo indicativo, tiempos compuestos. En el primer paradigma, en este modelo, de este cuadro, estamos viendo los tiempos básicamente simples. Simples cuando hay un solo verbo, no olvidar, hay un solo verbo. Y compuestos cuando hay dos verbos, no olvidar eso. Compuestos cuando existen dos verbos, ¿sí? No olvidar eso. Entonces, veamos acá, modo indicativo, tiempo simple, ya lo expliqué. Ahora veamos al modo indicativo, tiempo compuesto. Retomo, el modo indicativo es en el momento dado de la expresión oral. El tiempo compuesto necesita la ayuda de un verbo auxiliar. ¿Cuál es ese verbo auxiliar? El verbo haber. El que va a cambiar es el verbo auxiliar y el verbo principal se mantiene igual. Observemos acá, estamos con el verbo cantar. Entonces, miren, aquí digo, yo he cantado. Ya no es un solo verbo, hay dos verbos, por eso es compuesto. El verbo auxiliar del verbo haber, he. Ese es el verbo auxiliar, es el que cambia. El verbo principal, cantar, ya no cambia porque se manifiesta en una forma del participio. Ado, 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 ado. Si podían observar acá, todos los verbos, el verbo principal termina en ado, ado, ado. En todas las personas, en todos los tiempos. El que cambia es el verbo auxiliar. Entonces, ¿cómo digo? Yo he cantado, tú has cantado, él ha cantado. Miren, has, a. Nosotros hemos cantado, ustedes han cantado, vosotros habéis cantado, ellos han cantado. En compuesto en el pretérito perfecto. ¿Sí?
Entonces, indico acá. Entonces, cuando se habla de pretérito, estamos en tiempo pasado. ¿Sí? Ahora, aquí viene el pretérito pluscuamperfecto. ¿Ya? Todo lo que es pluscuamperfecto es en el pretérito. ¿Ya? ¿Y en qué termina? En ia, ya les había dicho. El condicional o el pluscuamperfecto terminarán en ia. Acá, el verbo auxiliar, haber. Había cantado, yo había cantado, tú habías cantado, él había cantado, nosotros habíamos cantado, ustedes habían cantado, vosotros habíais cantado, ellos habían cantado. El que va a variar es el verbo haber, el verbo auxiliar del verbo haber. Ahora, el pretérito anterior o antepretérito. Yo hube cantado, tú hubiste cantado, él, ella hubo cantado, nosotros hubimos cantado, ustedes hubieron cantado, vosotros hubisteis cantado, ellos, ellas hubieron cantado. ¿Bien? Ahora sigamos. Ahora, tenemos el futuro compuesto o antefuturo en forma compuesta. Entonces, el condicional también está considerado como si fuera futuro o también da idea de pasado, pero viene en este orden. Yo habré cantado. El que cambia es el verbo auxiliar. Habré cantado. Futuro. Habrás cantado. Tú habrás, él, ella habrá cantado. Nosotros habremos cantado. Ustedes habrán cantado. Vosotros habréis cantado. Ellos habrán cantado. Entonces, el condicional, ¿cómo se irá? Yo habría. Parecido al pluscuamperfecto. ¿No? Yo habría cantado, tú habrías cantado, él, ella habría cantado, nosotros habríamos cantado, ustedes habrían cantado, vosotros habríais cantado, ellos habrían cantado. Entonces, la segunda persona del plural poco o escasamente utilizamos en el Perú. Los argentinos un poco más que nosotros. Bien, es por razón del dialecto. Pero las otras formas sí lo utilizamos en el habla. Mínima o escasamente. Más utilizaremos este compuesto de futuro, pero el condicional escasamente, o dependiendo qué texto es el que se lee. Generalmente en algunos textos literarios se presentan esos casos. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver el modo subjuntivo. Hemos visto todo lo que es referente al modo indicativo. El modo indicativo es el presente real, el momento actual, ¿no? El modo subjuntivo es algo inseguro, que todavía no se puede dar, es algo inexacto, pero se da, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Quizás yo cante, cuando en la oración diga, quizás yo cante, quizás él cante, también se utiliza, pero escasamente. Más se trabaja con el modo indicativo y mínimamente el modo subjuntivo, pero es importante en este manejo de la enseñanza del lenguaje, en la gramática española, indicar esas formas. Entonces, en el modo indicativo existe el presente, el pretérito imperfecto o pretérito simplemente, y futuro simple o futuro. ¿Bien? No es como en el modo indicativo. Entonces aquí digo, por ejemplo, yo cante, tú cantes, él, ella cante, nosotros cantemos, ustedes canten, vosotros cantéis, ellos, ellas canten. En el pretérito imperfecto o pretérito, ¿no? Yo cantara, tú cantaras, él cantara, nosotros cantáramos, ustedes cantaran, vosotros cantaréis, ellos, ellas cantaran. En futuro simple o futuro, yo cantare, tú cantares, el cantare, cantaremos, cantaren, cantaréis, cantar. Estas formas, como son inseguras que todavía no se están dando, que se puedan dar, se expresa en esa manera. Mínimamente se utiliza, o cuando se lee un texto, puede haber. Por ejemplo, en el examen de admisión viene un texto para leer. Entonces la pregunta es, identifique qué verbo se encuentra en el modo subjuntivo. Entonces hay que tener idea cuál es. Por una, si yo le agrego acá una tilde, yo canté, ya no es modo subjuntivo. Ese es pretérito perfecto del modo indicativo. Si le agrego una tilde.
¿no? Si yo digo, él cantó o ella cantó, también es presente indicativo, ya no es en modo indicativo, ya no es en el subjuntivo. La palabra sub quiere decir después, es subordinado al indicativo. Entonces, no es seguro, ¿no? Entonces, pasemos al siguiente. Modo subjuntivo en tiempos compuestos. También tiene tiempos compuestos el modo subjuntivo. ¿Ven? Entonces, yo haya cantado. ¿No? Entonces, siempre trabajando con el verbo haber. Los verbos, las formas compuestas de conjugación es con el verbo haber. Yo haya cantado, tú hayas cantado, él, ella haya cantado, nosotros hayamos cantado, ustedes hayan cantado, vosotros hayáis cantado, ellos, ellas hayan cantado, ¿no? Yo, por ejemplo, acá, hubiera cantado, tú hubieras cantado, él hubiera cantado, hubiéramos cantado, ¿no? Entonces, como pueden observar, cómo va cambiando la variabilidad en el caso de los verbos. No, ustedes hubieran cantado, vosotros hubierais cantado, ¿no? Ellos hubieran cantado. ¿Bien? Entonces, necesariamente estos cambios verbales se tienen que utilizar. ¿Bien? En futuro, hubiere cantado, hubieres cantado, hubiere cantado, hubiéremos cantado, hubieren cantado, hubiereis cantado, hubieren cantado. ¿Bien? Ese es el modo subjuntivo. Más utilizamos el modo indicativo. Este es como referencia, pero es bueno conocerlo. Ahora, el modo imperativo. En palabras sencillas, el modo imperativo quiere decir de mandato o de orden. ¿Sí? En otras palabras, una persona imperativa es el que manda, el que ronca, es, estudia, hace esto, ¿no? Entonces, el modo imperativo, trae el periódico, compra el periódico, desarrolla esto. Entonces, es un ejemplo imperativo de mandato. Entonces, tenemos el modo imperativo en afirmativo negativo. Canta tú, cante, usted cante, cantemos. Simplemente cuando yo le digo a una persona cante, ya le estoy diciendo que usted cante. Cantemos, canten, cantad, canten, no cantes, no canten, no cantemos, no canten, no cantéis, no canten. Modo imperativo en afirmativo o negativo de mandato. Entonces ya ahora vemos verbos de segunda conjugación, en caso de eso. Estos son los verbos que terminan en er. Corresponde a los verbos terminados en el sufijo er, por ejemplo, comer, temer, coser. Su vocal temática, por lo tanto, es la e. Por ejemplo, ustedes comen muy rápido. La estructura del participio es la siguiente: raíz más ido. Por ejemplo, Rafael ha cosido el ruedo. La estructura del gerundio es raíz más yendo. Por ejemplo, Inés está temiendo que el tráfico colapse. Para dar un ejemplo de la segunda conjugación, conjuguemos el verbo comer. Entonces tenemos el verbo comer ahí. Entonces en el verbo comer es lo siguiente. Veamos. Entonces, en el modo indicativo, tiempos compuestos. Yo como, presentes como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos, ustedes o vosotros comen, coméis, ¿no? Ellos, ellas comen. Copretérito, pretérito perfecto. Yo comía, tú comías, él comía. Entonces, a ver, unos segundos, voy a retomar al archivo. Está Morán, voy a chequear la asistencia. Pacheco, Gamboa, Morales, Sebastián, Sander, Pérez. Ya, muy bien. Entonces retomo el archivo. Hay que estar atentos. Entonces en el modo indicativo. A ver, unos segundos, por favor, unos segundos. Unos segunditos.
Bien, proseguimos. En el modo indicativo estaba hablando de estos tiempos, en presente, copretérito, pretérito imperfecto, o pretérito perfecto. El modo indicativo es el que más utilizamos, ¿no? ¿Y cuál utilizamos mal? Más el presente, el imperfecto, el perfecto. Y el futuro simple también. Y el condicional menos, pero sí se utiliza en la frase, en la oración, cuando se lee. ¿De acuerdo? Entonces, con el verbo comer. A ver, vamos a ver con Sander. ¿Está atento? Sander. ¿Me escucha, Sander? Gamboa. Sí, profe. Ya, a ver, Gamboa, lea la conjugación en el orden. Yo como, tú comes, con cada tiempo, por favor. Profe, yo, Sandra. Ya, cualquiera, cualquiera. Ya, profe, no entendí cómo. Vas a leer en este orden. Esta es la conjugación verbal. Muy bien. La persona, yo como, tú comes, él, ella come, nosotros comemos, ustedes comen, vosotros coméis, ellos, ellas comen. Ese es en el presente. Ahora, tú vas a leer solo lo que es pretérito imperfecto, el simple, pretérito perfecto, futuro simple y el condicional. El resto. Pero siempre enunciando la persona gramatical. Empecemos. Yo comía, tú comías, ella comía, nosotros comíamos, ustedes comían, vosotros comíais, ellos, ellas comían, yo comí, tú comiste, él, ella comió, nosotros comimos, ustedes comieron, vosotros comisteis, ellos, ellas comieron, yo comeré, tú comerás, él, ella comerá, nosotros comeremos, ustedes comerán, vosotros comeréis, ellos, ellas comerán, yo comería, tú comerías, él, ella comería, nosotros comeríamos, ustedes comerían, vosotros comeríais, ellos, ellas comerían. Eso. Muy bien. Entonces, quiero agregar acá, en el caso, por ejemplo, acá tenemos en persona, primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él, ella, todos los tiempos en función a persona, primera, segunda y tercera persona. Eso es en singular, en singular. En plural también, primera, segunda y tercera persona. Pero sucede acá que hay ustedes y vosotros. Ese ustedes y vosotros es la misma segunda persona del plural. Solo que en algunos países, como en la teoría en antes ya le dije, que se utiliza el término ustedes y el otro es vosotros. Entonces, por razones de dialecto, esta segunda persona o bien toma de ustedes o de vosotros. Pero más se debe poner énfasis en el de vosotros, vosotros. Y la tercera persona en plural. Veamos acá. A ver, modo indicativo de tiempos compuestos. Ya dije, el tiempo compuesto, básicamente es el uso del verbo haber. Yo he comido, tú has comido, él, ella ha comido, nosotros hemos comido, ustedes han comido, vosotros habéis comido, ¿no? Y ellos han comido. ¿Bien? Entonces, el que varía es el verbo haber, el verbo haber. En cambio, en el caso del pluscuamperfecto, el pluscuamperfecto casi parecido al condicional. Entonces, había comido, yo había comido, tú habías comido, él había comido, nosotros habíamos comido, ustedes habían comido, vosotros habíais comido, ellos habían comido. En el futuro, en el pretérito anterior o antepretérito, o sea, de pretérito, acá no hay futuro todavía. Yo hube comido, tú hubiste comido, él hubo comido, nosotros hubimos comido, ustedes hubieron comido, vosotros hubisteis comido, ellos, ellas hubieron comido. Entonces, ¿cómo va cambiando el verbo? Entonces,
En la forma compuesta es el verbo haber el que cambia, el verbo haber. Bien, entonces veamos acá que la persona es importante, el modo es importante. Entonces retomo acá. Y cuando utilizamos en el habla o en la construcción de oraciones o cuando leemos textos, siempre más de preferencia es el modo indicativo. El modo subjuntivo en algunas ocasiones. El condicional y el pluscuamperfecto con menor incidencia que el pretérito, el presente y el futuro simple. En cambio, los compuestos con menor incidencia. Otro, siempre en la forma compuesta estaré utilizando el verbo haber. Entonces, el verbo haber es el que va a cambiar. El que va a cambiar. Bien, entonces, desde ese punto de vista, lo que estoy retomando es esto de los verbos. Y les recomiendo, por favor, que para la hora de asesoramiento asistan a la clase, porque esto de los verbos es bastante ingrato y hay que manejarlos. Bien, pero ya en examen de admisión no viene así. En examen de admisión viene la pregunta. En el texto, la palabra subrayada o la oración tal está en el pretérito anterior, en el condicional o en qué modo, en qué voz. Importante saber estos temas porque a veces las frases mínimas es lo que puede llevar, digamos, al acertar o también equivocarse. Yo digo, por ejemplo, una frase no es una oración, pero esa frase dentro del texto sí es una oración, como indicaba, ¿no? Pues dije antes, la flor amarilla. Una flor amarilla es una frase, no tiene verbo, no es oración. Pero si yo digo, no, empezamos con la charla muy amena con los compañeros sobre el tema literario. Media hora después del enunciado vino un refresco. Luego, después de 1 hora y media, vino la hora del almuerzo. Y al inicio del almuerzo, mi compañero dijo, ¿y la flor amarilla? En ese caso, la flor amarilla ya es oración, por más que no tiene verbo. Por eso es bastante delicado el caso de la gramática. Hay que tener mucho cuidado. O si de improviso, ¿no? Alguien está en una reunión y eso me pasó por experiencia cuando estaba en una clase, estaba desarrollando una clase de gramática en una institución. Entonces, en la blusa de una señorita se presentó una araña. Claro que el local era viejo, no sé cómo aparece la araña. Se dan cuenta de eso y la señorita se desesperó, entonces yo tuve que accionar rápidamente, no voy a esperar al alumno. Agarré, no sé qué era un cuaderno, un libro, y tuve que golpearlo a la blusa de la señorita para matar a la araña, porque un poco más ya llegaba a su cuello y ahí un mordisco era letal, esas arañas domésticas grandes. Entonces, en ese momento, por ejemplo, se dice, ¿no?